Muy buenas, bienvenidos a lo que es la parte del seminario virtual, que hablaremos sobre lo que son los tendones y los ligamentos. Mi nombre es el profesor Luis Valdés. La mecánica que utilizaremos es que cada compañero se presentará y tocará un punto importante del tema. Como parte principal, yo les voy a dar una pequeña introducción del tema. Nosotros hablaremos de los ligamentos y los tendones, pero primero para poder entender su estructura, sus funciones y cuáles pueden ser los aspectos biomecánicos de ellos, tenemos que hablar un poquito de ellos, cómo son. Los ligamentos están formados por ciertos tejidos conectivos fibrosos, las cuales tienen en su base esencial colágeno. Esto hace que ellos tengan ciertas propiedades, ya sea elasticidad, plasticidad y propiedades netamente de estabilización. Es por ende que esta tiene como función esencial estabilizar ciertas articulaciones. ¿Pero por qué estabilizar ciertas articulaciones? Porque los ligamentos tienen en su estructura, en su parte de formación, unir huesos con otros huesos. Ahí le estaremos presentando más adelante la estructura en cual, ejemplo, en la rodilla se ven los ligamentos como unen esa estructura. Bien, aquí se ve la estructura de los ligamentos en los colaterales y en los ligamentos cruzados. Cabe destacar que estas articulaciones normalmente, donde hay ligamentos, son donde se generan diferentes movimientos y se trata de la estabilidad anatómicamente al ser humano. Ahora, esta tiende también a tener lesiones por tener mucha tensión o cargas durante ellas. Bien, el otro punto que tenemos que también tomar en cuenta son los tendones. Los tendones, a diferencia de los ligamentos que tienen que unir las diferentes articulaciones, estas conectan los músculos con los diferentes tipos, conectan los músculos con los huesos. Y bueno, aquí hay uno de los ejemplos visuales para que puedan ver cómo son la función de los tendones, que en esta parte es muy famosa y conocida por su gran nivel de soporte y de tensión muscular que hay en la pierna. Aquí podemos observarlo de manera detallada. O sea que su función principal es recibir y transmitir la fuerza que generan los músculos durante el movimiento. También construyen, es lógico que como tienen el soporte y transmiten la fuerza de lo que es los músculos, tienen la función de contribuir a mantener la postura corporal. Entonces, ya conociendo estas dos funciones, mis compañeros desarrollarán lo que son su parte estructural, cuáles son sus funciones esenciales y cuáles pueden ser sus mecanismos lesivos, las cuales también es importante conocer para la biomecánica de ellos. Muy buenas tardes, respetado profesor y compañero. Mi nombre es Anthony González Saldaña. En este caso le voy a hablar sobre la estructura de los ligamentos y la estructura de los tendones, ¿verdad? Como sabemos, un ligamento aparece como un tejido denso, fibroso, fascicular, que se dispone siguiendo las líneas de fuerza para insertarse firmemente en el hueso y el periósteo. Si se observa con más detalle, casi siempre puede verse una sutil membrana de recubrimiento y el epiligamento con características diferentes en los ligamentos intraarticulares, ya que estos están recubiertos por el líquido sinovial o por el sinovial mayor conocido. El epiligamento contiene abundante celularidad y vascularización, y en él se encuentran receptores nerviosos sensitivos, como son los corpúsculos y de Pacini, los de Ruffini, los de Golgi y los de terminaciones libres. El ligamento en sí mismo tiene relativamente poca vascularización y pocas células fibroblastos y fibrocitos que se distribuyen alineados entre las fibras, ¿verdad? Más escasa es la presencia de células endoteliales y macrófagos. Los fibroblastos poco abundantes son los responsables de sintetizar procolágeno, que es excretado en el espacio extracelular. Tiene un núcleo ovalado fibazo
y un citoplasma. Un citoplasma alargado con una expansión que pueden conectarse con células adyacentes formando una elaborada estructura tridimensional. La matriz estructural del tejido es 80%, consta de una sustancia fundamental o componente amorfo, 70% de agua, en cuyo seno se localizan los componentes fibrilares del tejido, que contiene un 30%, ocupando todo el espacio existente entre estos y las propias células. En su interior se encuentran glicosaminoglicanos, proteoglicanos, elastina y otros componentes, el ácido hialurónico, el condroitín sulfato y el queratán sulfato. Son los más importantes, ¿verdad? En este caso, hablándoles de los ligamentos. Como ya sabemos, el ligamento es una parte fundamental de nuestro cuerpo, el cual los ligamentos podemos explicarlo de esta manera. El ligamento son los que le sostienen los músculos, los huesos, se fijan entre sí, ¿verdad? Entre los huesos. Estos sostienen, por ejemplo, podemos mencionar los ligamentos cruzados que se encuentran en la parte interna entre las dos, la unión de las rodillas. Estos ligamentos cruzados sostienen la parte de abajo y la parte de arriba. Ligamento cruzado LCP, que es posterior, y ligamento cruzado A, que es el anterior y el posterior, para que así la rodilla no tenga una extensión hacia adelante ni una extensión hacia atrás, sino que se mantengan en el margen de la posición. Lo que es el tendón es una estructura corporal formada por haces de fibras de colágeno tipo 1 y elementos celulares, rodeados por una matriz extracelular rica en proteoglicanos y aminoglicanos, sustancia fundamental que favorece el deslizamiento de los haces de colágeno. Los tendones están compuestos de elastina, que proporciona la elasticidad del tendón, ¿verdad? Matriz intercelular formada por agua, proteoglicanos y glicoproteínas, que es lo que lo ayuda a él a tener la forma. Como componentes celulares están los tenocitos y los tenoblastos. ¿Qué son los tenocitos maduros? Estas células componen el 90% de estos elementos celulares del tendón. También están los condrocitos celulares, endoteliales y sinoviales. Bueno, respetado profesor y compañero, esta ha sido mi presentación sobre la clase. Muchas gracias. Muy buenas, profesor Juan Carlos Sánchez. Mi grupo le tocó hablar sobre la biomecánica del tendón y el ligamento. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el ligamento y tendones, qué son, su composición y su función. Bueno, los ligamentos primeramente ¿qué son, verdad? Son dos tejidos, son tipos de tejidos conectivos, ¿verdad? Los cuales están encargados de un papel importante dentro de la función del cuerpo, ¿verdad? Bueno, además también estos son estructuras que unen hueso con hueso y músculo con hueso, respectivamente. Son responsables de proporcionar estabilidad durante los movimientos funcionales. Y bueno, tienen diferentes funciones en el cuerpo humano. Son las que se encargan o otorgan las propiedades de la fuerza y la flexibilidad. De esto se encargan lo que son los ligamentos y tendones. Pasamos a qué son los ligamentos. Son bandas fibrosas de tejido conectivo que conectan huesos entre sí y ayudan a mantener la articulación estable. Están compuestos de colágeno y elastina, los que le dan su resistencia a la flexibilidad. Entre sus funciones principales está proporcionar la estabilidad, controlar el rango de movimiento y prevenir movimientos peligrosos en las articulaciones. Bueno, el ligamento envía información al cerebro para generar respuesta. También los ligamentos son receptores que captan información sobre los movimientos articulares. Algunos aspectos de la biomecánica son la estabilidad articular, la carga y el estrés y la resistencia a la tensión. Los ligamentos vamos a clasificarlos tradicionalmente en dos.
¿verdad? Acintados son ligamentos que pasan un hueso a otro sin perder contacto en ningún momento con el hueso. Cordonados son ligamentos que saltan de una estructura ósea a la siguiente. Hablemos de la composición estructural de los ligamentos y los tendones. Es muy parecida. 20% de fibroblasto, 80% de matriz celular, agua, sólidos y colágeno, ¿verdad? Colágeno tipo 1, 2 y 3. Ahora hablemos sobre los tendones. Bueno, los tendones son tejidos también conectivos fibrosos, ¿verdad? Primero que todo, estos tejidos desempeñan un papel crucial en la conexión entre los músculos y los huesos, permitiendo que los músculos generen fuerza y movimiento al transmitir la tensión producida por la contracción muscular a través de los tendones, y esta a su vez llega hasta los huesos. También tienen unos aspectos importantes los tendones, como son las propiedades mecánicas. Los tendones exhiben una combinación de resistencia y tracción y flexibilidad, carga y deformación. Los tendones son capaces de deformarse bajo cargas, ¿verdad? La adaptación al entrenamiento. Los tendones producen resistencia, aumentando su densidad de colágeno y capacidad de carga. Hay 4 zonas distintas del tendón. Vamos a enumerarlas. La primera zona es el tejido conectivo del tendón. Luego viene la zona fibrocartílago desmineralizado. Luego viene la zona fibrocartílago mineralizado. Y la última es la zona del hueso cortical, donde el tendón se inserta en el hueso. Los ligamentos y tendones comparten muchas similitudes estructurales, ¿verdad? Pero se diferencian en la proporción del colágeno y la sustancia fundamental. Una pequeña conclusión, podemos decir que la importancia de estudiar la biomecánica de los tendones y los ligamentos es esencial entender esta función de estas estructuras en el cuerpo humano, ¿verdad? Sería de vital provecho para los que son deportistas. Y esto, bueno, ayudaría a comprender, más que todo, a ayudar a comprender y a prevenir lesiones y, bueno, y a optimizar su rendimiento físico. Sería lo importante. Bueno, hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Jennifer Cortés. A mi grupo le corresponde hablar en esta ocasión sobre biomecánica de tendón y ligamentos. Bien, ¿qué son los mecanismos de lesión? Son aquellas fuerzas que producen deformaciones mecánicas y respuestas fisiológicas que causan una lesión. Nos preguntamos, ¿qué es una lesión? Una lesión es una alteración o daño que se produce en alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea por causa de golpe, caída o algún accidente. Todas las personas que practican algún tipo de deporte o actividad física, ya sea moderada o sean deportistas de alto rendimiento, estamos propensos a sufrir algún tipo de lesión. Por eso es muy importante cada vez que realizamos alguna actividad física, hacerlo de manera adecuada y con cordura, no sobrelimitando nuestro cuerpo. Bien, realizar actividad física o deporte, como todos sabemos, es una de las mejores cosas que podemos hacer para estar sanos y saludables. Pero asimismo, como es de mucho beneficio para nosotros, también nos expone a sufrir algún tipo de lesión. Por eso es importante que siempre nos cuidemos, porque alguna lesión que suframos puede llevarnos a que nuestro músculo esquelético sufra de algún daño. Bien, las lesiones se dividen en dos, que son lesiones agudas y lesiones crónicas. Las lesiones agudas son aquellas, por ejemplo, como esguince,
fractura de tobillo o de muñeca, y se caracterizan porque se llevan a cabo de manera repentina. O sea, uno está practicando algún tipo de actividad y de un momento a otro uno sufre alguna fractura o lesión. Y tenemos las otras que son las fracturas crónicas. Las fracturas crónicas por lo general se caracterizan porque no se producen de inmediato, sino que se producen con el paso del tiempo. Y por lo general se llevan a cabo por un exceso de fuerza y sobrecarga. Bien, las fracturas o lesiones más comunes son lesiones musculares que mayormente se producen por sobreesfuerzo, lesiones tendinosis que son de los tendones, lesiones de ligamento de la rodilla que son de tipo fibroso, como por ejemplo las lesiones colateral medial, colateral lateral y cruzado anterior, cruzado posterior. Cuando se produce algún desgarre de alguna de estos, se da una inflamación que por lo general la persona siente mucho dolor, como si la articulación se le fuera a desprender. La rotura de los huesos también es una lesión muy común debido a su gran impacto. Se practica mucho, se da mucho cuando se hacen esfuerzos de sobrecarga. También el dolor lumbar, estas son una de las lesiones más comunes también y puede dañar cualquier fragmento. Lo sufren mucho las personas que practican atletismo o los atletas. Bien, ¿qué podemos hacer para evitar lesiones? 1. No saltar el calentamiento. Es de vital importancia el calentamiento, evitar enfriamiento, así como es importante no sobrecargar. También es importante que cuando se comienza a hacer una actividad, no esperar mucho tiempo, porque el enfriamiento de la articulación o de la rodilla o del músculo que sea, también puede sufrir un tipo de lesión. Siempre es importante estirar después de cada práctica, hidratarse y llevar una buena alimentación. Posibles tratamientos. Para lesiones leves se puede usar el tratamiento no quirúrgico, como es el método de Rice, que consiste en reposo, hielo, comprensión y elevación. Y también se pueden utilizar medicamentos antiinflamatorios de libre venta. Y en otras ocasiones también se le pone una férula o algún aparato ortopédico para hacer más fácil que se cure la lesión. Y ya en lesiones mucho más graves, la alternativa es de manera quirúrgica y se hace para reconstruir el ligamento. Por lo general se hace con ayuda de algún tendón de la misma persona o con algún hueso calavérico. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Les habla la licenciada Yamali Valle, fisioterapeuta del Plaza Amador, fisioterapeuta deportiva. El día de hoy quería hablar un poco con ustedes sobre los ligamentos y tendones. Los ligamentos son estructuras blandas formadas por colágeno que unen hueso con hueso. En este caso puede ser una articulación o lo encontramos en las articulaciones. Por otro lado, los tendones son estructuras un poco más gruesas que unen el músculo con el hueso como tal. Las lesiones que pueden ser provocadas en estas estructuras están hechas por inflamaciones recurrentes en la zona, la cual disminuyen lo que es el rango articular y también la flexibilidad muscular. Cuando hablamos de lesiones en ligamentos, por ejemplo, podemos tener esguinces o rupturas, y cuando hablamos de lesiones a nivel de tendón, estamos hablando de tendones. Tenemos que tener claro que cuando un tendón se lesiona, también se puede lesionar la estructura muscular, provocando una distensión o un desgarre si hay retracción de movimiento.
¿Cuáles lesiones podemos encontrar en esta zona? Podemos encontrar desde tendinitis, tendinosis, esguinces y provocadas por, uno, la utilización de un mal calzado o un calzado inadecuado. Entrenar mucho tiempo en superficies duras, sobre todo con calzados inadecuados. Falta de flexibilidad a nivel muscular. Falta de fortalecimiento muscular también puede provocar una lesión de ligamento. ¿Cómo podemos prevenirla? Teniendo un adecuado entrenamiento, utilizando los calzados adecuados en zonas específicas y manteniendo una estructura muscular fuerte o fortalecida todo el tiempo en equilibrio con la flexibilidad para poder evitar este tipo de lesiones. Bueno, esperando que toda la información que le pudimos haber dado haya sido de su agrado. Esperamos vernos pronto, que Dios me los guarde y me los bendiga y nos vemos por este mismo canal.